Nos acompañan hoy para exponer Viviana García, que es magíster en epidemiología, gestión y política de salud, formadora en géneros, violencias y cuidados de FESPROSA y SP. Gracias, Viviana, por estar con nosotras. Y también está en la mesa Raquel Vivanco, que es activista feminista, fundó el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven. Fue subsecretaria de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia y directora del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y también se desempeñó como asesora en Derechos Humanos de las Mujeres en el Congreso de la Nación Argentina. Muchas gracias. Bueno, venía también Lucila Fornetti, que desafortunadamente hoy nos avisó que no iba a poder llegar, así que tenemos un poquito más de tiempo para que las dos se puedan explayar en lo que trajeron para compartir hoy con nosotras. Va a estar empezando entonces Viviana. Hola, buena. ¿Qué tal? Muchas gracias a las compañeras por haber pensado en mí y formar parte de esta mesa. Y bueno, lo único que les pido es que me corten porque me entusiasmo mucho y hablo. Pero en realidad estuve pensando bastante cómo armar esta charla y podríamos haberlo hecho desde el lugar de la violencia en salud, de la experiencia del convenio 190 y de nuestra experiencia en salud, cómo lo aplicamos, cómo construimos protocolos en función de ese convenio 190, pero me parece que eso lo mencionamos, pero creo que estamos en tiempos de rescatar cuestiones que son básicas, muy, muy básicas, como por ejemplo la defensa de nuestros derechos. Y volver y pensarnos y repensarnos qué son los derechos humanos de los cuales hablamos tanto y los derechos laborales, qué son, para qué están, qué es un Estado presente, por qué necesitamos un Estado, por qué necesitamos el Estado, por qué necesitamos políticas públicas y por qué necesitamos servicios públicos para la aplicación de esas políticas públicas. En este tiempo, donde se nos quieren borrar del mapa la historia, donde hicieron bastante, gracias al Señor, en 6 meses hicieron bastante, quieren borrar toda la historia de luchas, toda la historia de reivindicaciones, toda la historia de derechos que hicimos las mujeres en su primer tiempo, antes de llamarse feministas, después sindicalistas, después transfeministas, después mujeres sindicalistas, después todo lo que quieran, nos quieran llamar, pero bueno, soy transfeminista y sindicalista. Creo que no nos tenemos que dividir y no decir una cosa o la otra, porque somos una y estamos para pelear, para reivindicar y para ser iguales ante todo, ante la vida, y somos el eje central de este mundo, de esta sociedad, de estos colectivos, porque está en nuestro poder la sostenibilidad de la vida. Y si bien parecería una cuestión patriarcal, donde nos asignaron la cuestión de la reproducción de la vida sigue estando en las mujeres por ahora, no hay otra forma, o trans todavía también podemos decirlo, y es central porque somos las que estamos al pie del cañón de todo, del agua, de los alimentos, del extractivismo, de las violencias, de los crímenes, de los feminicidios, de los asesinatos, y somos las que sostenemos la vida. Somos eje central del sostenimiento del planeta, de ese que este capitalismo a rajatabla, de este neoliberalismo, de estas políticas de la ultraderecha cada vez mayor, está destruyendo. Entonces, simplemente, puedes pasar la primera. Yo como tengo esto acá, me olvidé de que tienen que pasar la diapo, pero bueno. Yo lo empecé con desigualdades de género en el mundo del trabajo, la siguiente es en la salud laboral, y en realidad es lo mismo, las desigualdades que hay en género en el mundo del trabajo y en la salud laboral, y que tienen que ver con algunas cuestiones. Hablar de los riesgos psicosociales. ¿Qué son los riesgos psicosociales?
es lo que tiene que ver con la organización del proceso de trabajo, de todo nuestro proceso de trabajo, en esa construcción del proceso de trabajo, y es el que naturalizamos. Y tenemos después del 190 una discusión no saldada, y creo que no se va a saldar, si la violencia es un riesgo psicosocial o si lo metemos adentro o si en realidad somos un par que interactúa permanentemente. Las violencias en el mundo del trabajo actúan porque forman parte y en algunas son constitutivas del proceso de trabajo. Desde ese lugar podríamos decir que forman parte de los riesgos psicosociales. Y casualmente mujeres y diversidades, y cuando yo me refiero a diversidades, hablo de todas las diversidades, incluidas las disidencias o las sexogenéricas diferentes. De todos, por edad, por etnia, por raza, religión, política, ideología, etcétera, etcétera. Somos las que más lo padecemos y somos las que más padecemos la discriminación. Acoso sexual, que forma parte también del mundo del trabajo y de la salud en el mundo del trabajo y de la salud laboral, también somos mujeres y diversidades las que mayores lo sufrimos. La cultura patriarcal y los sistemas de dominación. Por supuesto, eso existe y existe en el mundo del trabajo y existe también en las desigualdades de la salud laboral, porque ¿quiénes somos las más vulnerables? ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? Mujeres, niñas y diversidades desde todo punto de vista. El tema de la división sexual del trabajo, eje central, compañeras, compañeros y compañeres. Tenemos que volver a algunas cuestiones y a algunas definiciones teóricas que no es que están dadas y ya está y las conocemos y las sabemos. En estos tiempos hay que volver. Por eso dije vamos a hablar de derechos. Tenemos que volver porque el cuidado y la división sexual del trabajo son los ejes centrales del control y la dominación. Hablamos del patriarcado, pero si nos olvidamos de hablar de la división sexual del trabajo, quedamos mal, quedamos con un gran agujero donde no comprendemos el sufrimiento, la discriminación y lo que nos sucede en este mundo global. No solamente en la vida privada, sino en el mundo. La vida privada ya, ese verso de hace muchos años, donde nos dijeron que las mujeres estábamos para el ámbito privado y el hombre para el ámbito público, que tiene que ver con el patriarcado, y la división sexual del trabajo, cuando viene la era industrial, cuando nace el capitalismo, cuando se reafirma el capitalismo, eso se reafirma mucho más y es una mentira porque por supuesto que nos ocupamos de la casa, por supuesto que es del ámbito privado, por supuesto que se aumenta la condición de la reproducción de la vida, pero hay un eje central que es la reproducción de la fuerza de trabajo. No solamente de la vida, sino de la fuerza de trabajo, por lo tanto de la ganancia y de la plusvalía. Y la división sexual del trabajo es central, porque eso no solamente lo que estuvo en la vida privada, después se traslada con el capitalismo fundamentalmente, se traslada a la vida pública porque las mujeres empezamos a formar parte del mercado del trabajo. Pero esa misma división sexual del trabajo se reproduce con mucha más fuerza en ese eje, en el eje del mundo del trabajo. Por lo tanto, hablar de la división sexual del trabajo parecería que es volver a la escuela primaria, pero tenemos que volver. No, compañeras, lo digo en serio y lo hago desde mi lugar también. Tenemos que volver y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque no podemos hablar de otra cosa si no hablamos de eso, si no rompemos ese eje central y el sistema del cuidado que está total y absolutamente relacionado con la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. Total y absolutamente no estamos hablando de nada en estos tiempos donde el avance es brutal en la pérdida y nos dicen que hablamos de la ideología de género. Dije que esas dos diapos deben tener un título común. Yo los divido porque no sé por qué, pero deben tener un título común y donde hago referencia, pero fundamentalmente me parece que el tema de
la violencia y el tema de la división sexual del trabajo es la que establece la división sexual del trabajo, los trabajos feminizados, o casualmente los trabajos feminizados son los de cuidados. Yo que soy trabajadora de la salud, ahora jubilada desde hace muchos años, pero sigo jodiendo en la salud pública, en todos los órdenes, el tema del cuidado, nosotras ahora somos cuidadoras profesionalizadas. Porque ese es el otro nombre que nos pusieron desde hace unos años, pero son profesionales. ¿Cuántas médicas hay ahora? Muchas más que varones, seguro, no tengo la menor duda. Todas las profesiones de la salud en este momento hay mayoría de mujeres, pero seguimos reproduciendo, si no cambiamos el modelo patriarcal, el modelo vertical, el modelo de dominio y discriminación del sistema sanitario, público o privado, lo hablo de la Argentina, pero se reproduce en todo el mundo. En el mundo occidental que conocemos se reproduce en todas partes. Si no rompemos con eso, seguimos más de lo mismo. Seguimos peleando contra el patriarca interno que tenemos y contra la cultura interna que tenemos de miles y miles de años. Somos profesionalizadas, somos feministas, peleamos por nuestros derechos, pero seguimos siendo cuidadoras. ¿Y saben qué? ¿De qué nos olvidamos? Por supuesto que el trabajo en salud es un trabajo de cuidado, por supuesto que cuidamos al otro, pero nos olvidamos de otra cosa y otra trampa que está relacionada en la política, en los retrocesos de la política. El tema del cuidado, no hablamos del autocuidado. Y si no tenemos autocuidado, no hay sistema de cuidado que sea igualitario y sin discriminación. Todas, todos y todos tenemos derecho al autocuidado. Y a veces yo pregunto, ¿qué es el autocuidado? Y tener horas para ir al médico, los turnos. No, el autocuidado es no hacer nada. Es boludear, es ir al gimnasio, es saber cómo me pinté el pelo, es hablar de pavadas, es no hacer nada en mi casa, teniendo hijos, familia, etcétera, decir, no hago nada, no tengo ganas. Bueno, por eso, si no hablamos, y la división sexual del trabajo y el cuidado está relacionado, y nuestro trabajo en salud, total y absolutamente. Lo hablo en salud porque somos todas trabajadoras, son acá trabajadoras de la salud, pero la educación pasa lo mismo, el trabajo doméstico, montones de trabajos de servicios, fundamentalmente, donde son feminizados o casualmente, y donde son los peores valorados. En cuestión de dinero, porque la plusvalía, como es un servicio, la plusvalía no existe en la producción de ganancia, existe el servicio. Y ahora voy a derechos. ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los derechos humanos? Y lo hablo porque también nos olvidamos. ¿Qué es pelear por los derechos laborales? A veces hay compañeros en la base que te preguntan, ¿pero qué es? Eso ya fue. No fue. Eso es una pelea continua, es permanentemente que tenemos que pelear con eso. Y estamos hablando de derechos y de derechos humanos y de organismos internacionales. Por supuesto que es la concepción occidental del derecho de ciudadanía. Es occidental, viene con la Revolución Francesa, viene con toda esta historia. No estamos hablando ni de pueblos originarios ni del Oriente. Estamos hablando de lo que conocemos, del mundo eurocéntrico que nos impactó y nos construyó, digamos, nos co-construyó. Y esos derechos humanos dicen que todos tenemos una vida digna, todos somos dignos de vivir sin discriminación, todos, todas, todes somos iguales, todas, todos y todos tenemos que tener igualdad de oportunidades. Si nos preguntamos acá, ¿cuántos derechos tenemos en realidad en nuestra vida? Y nos tenemos que poner a pensar. Hablamos del derecho a la vida, hablamos del derecho al agua, hablamos del derecho a un trabajo libre de violencia y acoso. Hablamos, pero en realidad cuando nos metemos para nosotros, hacemos la introspección, pucha, ¿en qué ámbito estamos? ¿Dónde estamos? Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, estamos hablando de verdad. Hay el 50% más uno de la población del mundo que no las tiene. Que somos discriminadas, que somos violentadas. No
tenemos, no somos iguales. Por supuesto que no somos iguales, aunque nos hagan creer de que sí somos iguales y aunque nos hagan creer en este momento que la ideología de género es una locura. Estamos rompiendo la estructura de Dios, las religiones y no sé qué otra, la familia, no sé qué otra historia más. Y en realidad lo único que estamos hablando es que somos iguales, queremos ser iguales. Y si nosotras somos iguales, el mundo va a ser mejor. Es mentira que no queremos que los hombres sean iguales o lo masculino no sea igual. No es cierto. Queremos igualdad de oportunidades para todos, todas y todes, incluidas las mujeres y las diversidades. ¿Por qué? Yo soy de la Internacional de Servicios Públicos y hay un lema que es una Global Union mundial que tiene más de 30 millones de afiliados en el mundo y es la de los servicios públicos, salud. La Internacional de Educación está en otro lado, pero algunas no están acá. Y tiene un lema desde el año 2017, en el último Congreso Mundial, con una secretaria general mujer, que ahora no está más, la perdimos, desgraciadamente, y hay retroceso en las políticas de género. Pusimos porque soy una militante más, el pueblo por encima del lucro. Y es un lema que sigue con la ISP de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque considera que el pueblo somos todos, todas y todes, y estamos por encima de la mercantilización. Y hablamos de derechos, y si hablamos de derechos, solamente los estados pueden garantizar derechos. No hay ningún mix público. Lamento que no está la compañera de Provincia de Buenos Aires, que a lo mejor acá íbamos a tener algún punto de discusión. Los mix público-privado, que es la gran onda del mundo y de la igualdad y de los derechos y un montón de cuestiones, no garantizan derechos. De ningún tipo garantizan derechos. Porque el mix público-privado tiene un objetivo final que es el lucro. El privado, así sea un servicio, por eso asociar la violencia, asociar los derechos de la vida privada, los derechos laborales, los sistemas de cuidados, el cuidado, las licencias, la corresponsabilidad, etcétera, etcétera, tienen que ver y pueden existir solo con estados presentes. Estados y políticas públicas presentes, y los servicios tienen que ser públicos. Son los únicos que garantizan igualdad de oportunidades para todas, todos y todos. ¿Por qué tiene que ser política pública y por qué tiene que ser un servicio público? Porque es un compromiso social colectivo, porque se co-construyen. No es impuestos y no es por orden del mercado, ni es lo construyo en función de la oferta, como es lo que escuchamos desde hace muchos años, y en la Argentina fundamentalmente desde la década del 90 en sistemas democráticos. El tema de la inversión privada, el capital privado, colabora, mejora las políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad no es así. No es así porque tiene por objetivo final no la prestación del servicio o del derecho, sino la obtención de la ganancia. Y siempre, en los mix públicos-privados, siempre, absolutamente siempre, los estados financian a las grandes corporaciones. Siempre. Y en la Argentina tenemos todas las pruebas. Y en el sistema de salud, más que nada. Y en la pandemia, los que se beneficiaron fueron los grandes, en este país, las grandes corporaciones médicas privadas. El Estado financió mucho más al privado que al sistema público de salud, que en realidad se bancó en todo el mundo el tema de la pandemia, con todos los déficits y todos los problemas. Los sistemas públicos y las políticas públicas son políticas integrales e inclusivas, porque no está el lucro y la ganancia en el medio, son las únicas que lo pueden garantizar. Y porque además, como dije antes y lo vuelvo a repetir, se co-construyen. Para eso está la comunidad, para eso está el común, para eso estamos nosotros, para participar, para hacer, y es en función de las necesidades del común.
no en función de ninguna otra cosa, no es en función de la oferta, sino en función de lo que necesita el pueblo, lo que necesita la comunidad. Ustedes dirán, esta vino a hablar de violencia, que está hablando de violencia. Bueno, la violencia en realidad, en este tiempo y en este gobierno y en este país que estamos transitando, lo hablo acá, pero es a nivel global, siempre la violencia fue la herramienta utilizada, las violencias, todos tipos de violencia, siempre fue la herramienta central del control y la dominación, a través de los homicidios, a través de lo que quieran, de la violencia física. Separar la violencia del acoso es otra trampa, porque el acoso es constitutivo también de las violencias. Por lo tanto, hablar de violencia y acoso es una unidad dialéctica, porque ambas lo que representan es el hostigamiento y la destrucción del otro, en este caso de mujeres y diversidades fundamentalmente. Por lo tanto, en este momento, y en esto córtenme por favor, en este tiempo y en estos momentos, en este país, a través de la batalla cultural comunicacional, la violencia y la crueldad son los ejes centrales y dominantes. Desde el presidente de la República, desde el compañero Milei, hasta todo su séquito, absolutamente todo, hombres, mujeres o lo que sea, los discursos continuos y permanentes, diarios, permanentes, son violentos, son discriminadores y son crueles. Estamos mal, pero vamos a estar bien. Te vas a morir, no importa si te moriste, pero si estás muerto no importa, y jodete, es tu problema. Pero en algún momento vamos a estar bien. Todo tiene una violencia tal, y el objetivo es lo que nos pasa: la parálisis, el miedo, el pánico, la destrucción de todo. ¿Y qué me va a pasar? No tengo para comer. ¿Y qué hago en mi lugar de trabajo? Me van a echar. Y si denuncio a mi jefe o jefa o lo que sea, si denuncio a mi marido, no hay más lugares. ¿Dónde tengo? No tengo el 144, no tengo nada, no tengo el Ministerio de las Mujeres, no tengo nada, no tenemos nada. Estamos perdiendo todo. ¿Y a través de qué herramienta? Una herramienta central que es esa, la herramienta de las violencias. Las mujeres no somos iguales, las diversidades no somos iguales, hay un eje central de dominio, el eje patriarcal, la familia es el eje central, la familia tradicional, y todo lo demás, compañeras, compañeros y compañeras, está fuera de la ley y tiene que desaparecer. Por eso no iba a hablar de violencia en salud, porque me parece que son tiempos en los cuales nos tenemos que repensar la vida, porque esa vida se reproduce en todos los ámbitos de trabajo. Les voy a dar unos numeritos de violencia en salud, pero sí, para mostrarles que estamos sonadísimos, pero no importa, y ahora estamos peor. El tema del hostigamiento, llámenlo como quieran, llámenlo violencia, llámenlo moving, llámenlo acoso. De acoso no es solo el sexual, saquémonos eso de la cabeza. Acoso es todo lo que nos hostiga permanentemente. Por ejemplo, no tener una silla para sentarnos todos los días, ustedes trabajadoras sociales que son las chicas que hacen los informes, las chicas que hacen los informes, ¿quieren más maltrato, más violencia que eso? Están en unos cuartitos horribles en todos los lugares, no tienen computadora, tienen que hacer 748.998 informes. Eso es hostigar permanentemente, hay que hacer las pelotas. Son las chicas de la caridad las que vienen para ayudar. Lo digo irónicamente, pero 40 años trabajé en salud pública y sé de lo que estoy hablando. Por eso el hostigamiento es en el proceso de trabajo, en la misma organización del proceso de trabajo. Por eso los riesgos psicosociales y la violencia ese par, que lo tenemos permanentemente. Y eso no puede ser, eso no debe ser. Por lo tanto, volver a algunas palabras y algunas cuestiones que solitas, si no hacemos nuestro proceso de introspección, solitas, solitos y solites, vamos a relacionarnos con nuestro mundo del trabajo, en lo que estamos haciendo.
Las consecuencias de la violencia, y esa puede ser una sola vez que nos pase, el hostigamiento puede ser solo una vez, y no estamos ni locos, ni locas, ni loques, ni nada por el estilo. Solo una vez, y lo que importa, y eso sí es un avance del convenio 190, lo que importa es cómo impacta en nuestra vida, en nuestra salud mental, aunque haya sido una vez. No necesitamos 48 veces de hostigamiento para reconocerlo y que lo digan y hagamos algo. Con una sola vez y no estamos ni locos, ni locas, ni chiflados, ni histéricos, ni nada por el estilo, sino cómo nos impacta a nosotros. Cuando hay violencia en el mundo del trabajo, violencias y acoso, hay depresión, aumento de la depresión, aumento de enfermedades crónicas, embarazos no deseados, pérdidas de embarazo, estrés, pérdida de la autoestima, nos degradan como personas. No sabemos qué somos, no sabemos si valemos o no valemos, qué somos, y si el otro siempre tiene razón, nos estamos preguntando. Y llega también a la muerte. Y esto no es un invento. Mujeres y diversidades somos las que mayor. Primero autopercibimos el malestar de que algo nos está pasando. Por esa cosa, ¿vieron? De que somos los afectos, que siempre que cuidamos, que queremos, que los bebitos, que la cosita, toda esta historia de nosotras, tenemos alguna cuestión que nos autopercibe la naturalización de la violencia en nuestro mundo del trabajo. Encuestas de salud, porque van a ver que hicimos algo en salud. Acá tenemos la primera encuesta hecha con la OIT de Argentina, de la FESPROSA, de la federación a la cual pertenezco, en todo el país. Lo hicimos en el marco del convenio 190, con todos los lineamientos del convenio 190. Valoramos riesgos psicosociales, inclusión, diversidades, violencia doméstica, el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo y en el lugar del trabajo. ¿Y qué vimos? Por supuesto, que somos feminizados, obviamente. Por ahí encontramos cosas que nos llamaron mucho la atención, por ejemplo, violencia doméstica. Y como era un mix, trabajamos como todos los trabajadores, desde la profesional médico de la más alta especialidad hasta el trabajo de limpieza. Trabajamos con todos los trabajadores. 1 de cada 5 personas que respondió sufrió violencia doméstica. Para nosotros fue un llamadísimo de atención y creemos que debe haber muchísimas más. ¿Y cómo impacta en el lugar del trabajo? El 79% de la muestra sufrió acoso psicológico o sufre acoso psicológico. Compañeras, compañeros, mejor que hagamos algo. Y estamos peor. Si lo hacemos ahora, esto lo terminamos en el 2022, y el informe lo hicimos en 2023, si lo hacemos ahora, estos números son mucho peor. La violencia y el acoso sexual, psicológico, sexual, físico y doméstico afectan diversidades, jóvenes, mujeres y a quienes no tienen trabajo estable, a quienes trabajan más de 8 horas diarias, por ejemplo, las emergencias, mejor no hablemos, el trabajo de las guardias, mejor no lo hablemos, guardias de 24 horas, no solamente violencia, acoso, violencia física, que no, hay. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es el acoso psicológico de pares. El nivel es altísimo de pares, entre nosotros y nosotras mismas. El nivel de violencia que vivimos diariamente. Nos llamó la atención porque nosotros somos tan abiertos, una sociedad tan abierta, tan grande. Nos llamó mucho la atención el porcentaje alto de discriminación por raza, de discriminación por clase social y discriminación ideológica o política. Cosa que pensábamos que en el mundo profesionalizado de la salud, no, eso también fue así. Trabajadores, la precariedad laboral. La precariedad laboral es un elemento y un riesgo psicosocial. La precariedad laboral no es solamente la precariedad del contrato de trabajo. La precariedad laboral es la naturalización de las malas condiciones de trabajo que tenemos aunque tengamos un contrato fijo.
Eso también es trabajo precario. La precariedad laboral aumenta la violencia, aumenta todas las situaciones de violencia. Imaginémonos en este tiempo y en este momento donde si sale la ley base aprobada, los derechos laborales no existen, no van a existir más. La precariedad laboral es el eje central de la producción de este gobierno, de la cantidad de trabajo y de ganancia y de riqueza que vamos a tener, es la precariedad laboral. La incertidumbre si me echan y no me echan, imagínense cómo debe impactar en la violencia, en el acoso y el acoso en nuestros trabajos. En nuestro trabajo, y lo hablo específicamente del sistema de salud de Cava. Todos estos datos están a disposición, lo que quieran están, y me parecería maravilloso que también lo puedan hacer, y lo puedan hacer en estos tiempos, pues son trabajos en los cuales son colectivos, y nos juntamos y empezamos a hablar de lo que nos pasa. Acciones, reconocernos y reconocer al otro como un legítimo otro. Estamos perdiendo eso, estamos perdiendo de que hay un vínculo, estamos perdiendo las emociones, estamos perdiendo el amor en el sentido amplio de los vínculos y las relaciones. Reconocer, hablar, discutir, poner sobre la mesa. Cuando empezamos a hablar, empezamos a resolver los problemas. La palabra, la simple palabra, ya empieza un camino de solución y de reparación ante lo que nos está pasando. Organizarnos. Desde los sindicatos, despatriarcalizar todas las instituciones, incluidas los sindicatos. Los sindicatos son en este país terriblemente patriarcales. No alcanza con que seamos mayoría de mujeres o que en las mesas directivas seamos mujeres. Tenemos que tener poder de decisión y autonomía e incidir en todas las políticas de género en las mesas de negociación colectiva y paritarias. Incidir, estar presente y pelearlas, si no, no se pelean de la misma manera. Tenemos que construir redes intersectoriales, interseccionales, diversas, colectivas, transfeministas, sindicales, comunitarias, políticas, locales, regionales e internacionales. Compañeras, compañeros y compañeres, en estos tiempos no importa que estemos en lugares diferentes mientras tengamos un punto de acuerdo, que es la lucha por nuestros derechos y por la igualdad de oportunidades. Ese elemento tiene que ser, debe ser, es el elemento central para ponernos en marcha de nuevo y tomar las calles otra vez. Es el único que son los únicos, el trabajo comunitario, colectivo, diverso y de respeto por el otro, es lo único que nos va a permitir sacar a este gobierno. No hay otra, porque la idea es aplastarnos para que esa red y esa malla colectiva y de común y de comunidad se vuelva a reconstruir. Termino. Hablamos de derechos, de igualdad, de libertad, de autonomía. Tenemos que recuperar la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es ser nosotros. La autonomía es, tenemos que ser autónomos, estemos donde estemos. La autonomía propia. Es tiempo de acción y de transformación. Aunque pensemos que no, aunque estemos abatidos y abatidas, aunque pensemos que nada se puede cambiar, aunque pensemos que esto es una aplanadora, no. Tenemos camino largo por recorrer, tenemos mucha historia, la tenemos que empezar a agarrar otra vez para no seguir perdiéndola de derechos y de luchas. Tenemos que trabajar colectivamente, respetar fundamentalmente todas las diferencias. Tenemos que luchar en todos los planos, sindical, social, cultural y político. Absolutamente en todo, no podemos dejar ninguno. Y a las feministas, sindicalistas, transfeministas, que nos ponemos todos los nombres diferentes para separarnos. Tenemos que juntarnos, todas. Mujeres y diversidades y disidencias, sigamos en la acción. Solo colectivamente podremos cambiar a un mundo más justo, social,
no solamente social, sino ambientalmente vivible. Compañeras, la calle, luchemos, estemos, juntémonos, trabajemos, sigamos haciéndolo. Y después, son toda una serie de diapos de todo lo que tenemos, de todo lo que construimos, de todo lo que hicimos, no lo voy a decir, de todo lo que este país tiene de historia en la lucha de derechos, no solamente de derechos generales, de trabajadores y de la comunidad y del pueblo, sino de derechos de los feminismos, de las mujeres y de las diversidades. Esto lo podemos perder muy rápidamente. Miremos la historia y construyamos el futuro. Gracias, compañera. Antes que nada, agradecerles la invitación, muy especialmente a Lina y las compañeras y quienes pensaron en estas jornadas tan necesarias en estos tiempos que corren. Agradecer estar al lado de Viviana, que la verdad nunca había compartido un espacio de este tipo con ella, seguramente la calle siempre. Y bueno, y es un placer y un gusto y un lujo escucharte. Bueno, yo vengo en representación del observatorio ahora que sí nos ven. Cuando hablábamos con Alina le digo, bueno, ¿qué se imaginan ustedes que podemos aportar desde el observatorio? Una jornada que tan específicamente está parada sobre la intervención en salud, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaba pensando, ¿viste? Hablaba con muchas trabajadoras sociales amigas, a ver por dónde les parecía que podíamos aportar una necesaria reflexión que seguramente todos quienes están acá ya la vienen haciendo porque les interesó la temática y porque es en el marco del 3 de junio, entonces hay cosas que son bastante obvias, pero no deja de ser necesario que una y otra vez volvamos a hacer visibles, ¿no?, las violencias motivadas por el género en nuestro país. Pero antes de ir a los datos, que no son solo datos, sino que son historias de vida truncadas, ¿no? Son mujeres que ya no están, son familias destruidas, son niños y niñas huérfanos que han quedado a partir de la violencia machista. Yo escuchándola a Viviana decía, bueno, ¿dónde estábamos el 3 de junio como sociedad, como país? Y siempre que en el marco del 3 de junio me toca exponer o hablar o participar, siempre hago este ejercicio de que pensémonos todas quienes estamos acá, un segundo, ¿dónde estábamos ese día? ¿No? No sé, yo estaba en el Congreso de la Nación, siempre cuento, y me iba a encontrar con mis compañeras y fue imposible. Tuve 2 horas para hacer 20 metros y otras tantas no se podía caminar, ¿no? Y habíamos llegado ahí con un nivel de hartazgo y también de angustia, de decepción, de decir, che, ¿qué onda, no? Se sigue naturalizando esta violencia, nos matan una piba por día y no pasa nada. Y de repente pasó. Pasó un 3 de junio, ¿no? Y no es que fue algo espontáneo, por así decirlo, ¿no? Bueno, hay detrás de ese 3 de junio una historia de nuestro movimiento de mujeres y feministas que ha ido sumándose a las grandes experiencias que fuimos construyendo en la calle, que es nuestro escenario natural, vamos a decir, de la lucha de los feminismos y transfeminismos. Bueno, ¿qué pasó después del 3 de junio? Nuestro registro nace a partir de esa fecha, ¿no? En ese momento no había datos oficiales en la Argentina que dieran cuenta de la expresión más extrema de la violencia machista, que son los femicidios. Y a partir de ese momento, con las compañeras dijimos, bueno, estaba la Casa del Encuentro como una ONG que relevaba los datos, lo hacen a partir, ellas lo venían haciendo desde el 2008. Fueron las únicas, digamos, que anteriormente a esta fecha relevaban estos datos y utilizamos nosotras la misma fuente que utilizan ellas, que son los medios de comunicación a nivel nacional. Digo, esto después vamos a ir por ahí más en el detalle al registro. Pero digo, después de ese Ni Una Menos, al día siguiente ya no éramos la misma sociedad. No sé qué les pasó a ustedes, yo creo que ya nos mirábamos en la calle, cruzábamos la mirada con otros y decíamos, somos un poquito mejor como sociedad, ¿no? Algo ayer nos conmovió y estamos en un lugar, ¿no?, un poquito más cerca de lo que quisiéramos, que es al menos pensarnos a las mujeres diversidades como sujetas de derecho. Y que, por supuesto, después del Ni Una Menos vinieron los paros internacionales de mujeres. Digo, y esto no es menor, porque nosotras también, a partir del 3 de junio, instalamos una agenda que no era nueva,
pero que sí trascendió a nuestro propio activismo. Porque en esos paros internacionales de mujeres nosotras empezamos a visibilizar fuertemente de qué hablamos cuando hablamos de esta división sexual del trabajo, que también decía Viviana en relación a que es uno de los obstáculos principales que debemos remover para poder vivir en una sociedad de iguales. Bueno, y esta división sexual del trabajo, ¿sobre qué se asienta? Y se asienta sobre la desvalorización y el no reconocimiento y la no remuneración de las tareas de cuidado, que son las que sostienen la vida, ¿no? Y acá también me parece que es importante, o sea, nosotros necesitamos construir un paradigma distinto, porque la lucha no es solo por salir a trabajar y tener los mismos derechos y oportunidades en el mundo laboral que los varones. No, es que lo que hacemos adentro de la casa también tenga valoración y reconocimiento para que esos varones entiendan que tienen que hacerse cargo de la misma manera que nos hacemos cargo, ¿no? O sea, ¿qué hay más importante que cuidar a una persona? Díganme, ¿cómo puede ser que sea esto que esté tan al revés? Bueno, históricamente, y hace siglos y miles de años, el patriarcado nos ha dicho, ¿sí?, que ese trabajo que hacemos dentro del hogar no tiene valor, no tiene reconocimiento y que lo hacemos por amor, ¿no? No es real, no es cierto. Recae sobre nuestros hombros de las mujeres e identidades feminizadas principalmente. Y en esto hay estudios y hay confirmación y hay datos y ya sabemos que nuestro trabajo representa, si no me equivoco, el 17% del PBI en nuestro país. O sea, aporta a la economía, ¿cuánto? Esto. Nuestros cuerpitos, nuestras espaldas, sosteniendo, cuidando, llevando, trayendo a los pibes, a los adultos, a las personas con discapacidad. Entonces digo, nosotros estábamos ahí, pasado el 3 de junio del 2015. Estábamos discutiendo o forzando que el Congreso de la Nación, ahora más cerquita, digo, en el medio tuvimos la conquista del aborto, que no fue menor, y que atrás de esa conquista estuvimos las mujeres, las diversidades en la calle, pero hubo una decisión política, porque acordémonos que con Macri no había pasado. Y en la sociedad, esa despenalización social del aborto la ganamos en la calle, pero la perdimos con el gobierno de Macri. Digo, también para ver cómo hay cosas, ¿no?, que a veces se abren y se conquistan, pero siempre la decisión política, y por eso es tan importante que las mujeres estemos y ocupemos y forcemos a estar en todos y cada uno de los lugares de decisión. Pero pasada la conquista de la legalización del aborto en el 2020, que yo digo la ganamos en el 2018, fuimos y conquistamos también un ministerio de las mujeres, géneros y diversidad, que es nuestro, de la calle. O sea, todas nuestras conquistas, no hace falta tampoco aclararlo, ¿dónde las conseguimos? No en la rosca, en la calle, porque en la rosca ni siquiera nos dejan estar a las mujeres. Eso también es cierto. Entonces, ese es el lugar en donde nosotras venimos ampliando derechos históricamente, en la calle. Ese es nuestro lugar, el que no tenemos que abandonar. Digo, pero ¿qué logramos después del ministerio? Bueno, la sanción de la ley de aborto legal y la creación de un proyecto, de un sistema integral de cuidados, que va de la mano de lo que hablábamos antes. O sea, que sea agenda de un Estado, una necesidad de creación de un sistema integral de cuidados en donde se incluyeron a todos los actores que venían trabajando en esta temática en la Argentina, nos habla de que estábamos en un lugar muy alto en relación a ir al hueso, ¿no?, de las discusiones de fondo, que no son nada más y nada menos que la distribución de las riquezas. O sea, las mujeres necesitamos que se invierta esta situación de sometimiento y opresión a la que nos ha arrojado el patriarcado y sigue arrojándonos. La pelea de fondo es una pelea de distribución de riqueza, es así. Bueno, y mucho de esto tiene que ver con la discusión o no sobre las tareas de cuidado, sobre la división sexual del trabajo y sobre la división social de los cuidados. Llegamos a tener un proyecto que está en el Congreso de la Nación, que por supuesto no se discutió, porque lo que se estaba discutiendo es quién pone la plata para que dejemos de ser nosotras en nuestras casas las que cuidemos. Digo esto con las autocríticas que podremos hacernos, quienes bancamos a la gestión anterior y hoy nos ubicamos en la oposición, la discusión de fondo es esa. Entonces, tampoco, digo, y tiene que ver con la distribución de las riquezas y tiene que ver con cuánto invierte el Estado también en generar nuevas condiciones para que las mujeres y diversidades vivamos una vida digna, ¿no? Y acá no solo hay que hablar de la prevención y el abordaje de las violencias, tenemos que hablar de la autonomía y de la autonomía económica principalmente, ¿no? Entonces, en tanto
no resolvamos las cuestiones estructurales que están ligadas de nuevo a las cuestiones de la división sexual del trabajo, división social del cuidado, la cuestión de empleabilidad de las mujeres y las condiciones en las que estamos hoy ocupadas, no vamos a dar grandes cambios profundos, o sea, estructurales en las condiciones de vida que estamos teniendo las mujeres y las diversidades. Por eso es que con cada cambio de gobierno y con cada vez que emerge algún personaje al estilo de Milei de derecha, es muy fácil que volvamos para atrás, porque estructuralmente las condiciones de vida que tenemos las mujeres son muy precarias. O sea, si ya venían siendo precarias, si ya las brechas y desigualdades motivadas por el género eran enormes, con gobiernos amigos, vamos a decirlo, con gobiernos que promueven y alzan las banderas de la defensa de nuestros derechos humanos, que digo, hemos tenido mucha ampliación de derechos con estos gobiernos, pero no hemos resuelto las cuestiones estructurales, imaginémonos que todavía nos falta un montón. Y en esto algo clave es que las mujeres estemos ocupando esos lugares de decisión. Entonces, cuando yo por lo menos hago este ejercicio de pensar dónde estábamos, hasta dónde llegamos, que llegamos muy alto, es más fácil comprender por qué estos gobiernos de tinte ultraderechistas, este anarcocapitalista que tenemos, nos ubica a los feminismos como sus principales enemigas. Es muy claro. Porque si hay alguien que viene a revertir el status quo, somos nosotras, ¿no? Entonces, de repente, para este gobierno no existen las desigualdades. Somos todas locas, asesinas, que andamos por la calle diciendo boludeces, básicamente, ¿no? Entonces, negamos las desigualdades, negamos las brechas que existen, negamos la violencia. Y frente a eso, ¿para qué el Estado si esto no existe? Bueno, y en la misma línea todo, ¿no? Ahora, se han recortado los presupuestos en las políticas públicas. ¿Cuál es el área en donde más se han recortado? Las que tienen que ver con el abordaje de las violencias motivadas por los géneros. Primero no teníamos ministerio, pasamos a ser una subsecretaría, ahora directamente no existimos. Según ellos, con 100 personas se arregla esto. O sea, bueno, ¿quién esperaba más de este gobierno? La verdad, nadie. ¿Nos duele? Obviamente nos duele. Pero vamos a salir de esta. Digo, y en eso el desánimo no nos tiene que ganar, ¿no? Y ahora voy a ir a mostrar los datos porque es por esto, porque no nos tiene que ganar el desánimo, justamente, ¿no? Porque la realidad es bastante dura y pesada como para que nos quedemos solas en nuestra casa, lloradas, amargadas viendo la tele. No. En todo caso, si es sola en nuestra casa, es esto, disfrutando del ocio, una serie, la hora, el tiempo que podamos para contribuir a estar un poquito mejor de nuestra salud. Bueno, les voy a contar los datos que relevamos y que dimos a conocer en el marco de los 9 años del Ni Una Menos, que como les decía es el aniversario de la creación de nuestro registro. Vale, se lo podemos pasar, porque en realidad el dato anterior es que nosotros tenemos, bueno, 2.544 femicidios y femicidios vinculados en la Argentina desde esa fecha a la actualidad. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué cambió? Cambió un montón. Ahora, en tanto por eso, de nuevo, no vayamos a discutir las cuestiones de fondo, va a ser muy difícil que generemos la transformación cultural que necesitamos para que los hombres dejen de pensar que las mujeres podemos ser objeto de su propiedad y que por lo tanto pueden violentarnos, asesinarnos, ¿no? O ejercer cualquier tipo de violencia contra nosotras. O sea, en tanto no se nos valore como sujeto de derechos en plena igualdad de los varones, perfectamente vamos a seguir siendo objeto de esas violencias, ¿no? A ver, vamos a los datos directamente. Como les decía, este sería cómo fue año por año. En el 2015 nosotras relevamos los datos a partir del 3 de junio, con lo cual estamos midiendo solo los 6 meses posteriores al 3 de junio del 2015. Ese año fueron 131 casos, en el 2016, después de Ni Una Menos, ¿no? Fíjense, 289 casos, ¿no? Muchos hablaban por ese tiempo de que había habido una suerte de estas masculinidades frágiles, ¿no? O tóxicas, que se ven amenazados, entonces hay como un recrudecimiento de la violencia. Yo creo que el tiempo todavía no nos ha dado la posibilidad de poder ensayar
¿no? Políticas que vayan realmente a resolver la situación estructural y de fondo. Por eso es que no ha habido grandes cambios y podemos decir que más o menos se sostienen las estadísticas, salvo en el 2019, que nosotras ahí vimos un aumento de los casos y que está íntimamente ligado a la situación económica y política del país, ¿no? Gobierno de Macri, último año de su gobierno. Y esto también es importante decirlo porque sabemos que en los contextos de crisis económica, de desempleo, de precarización, el incremento de la pobreza va íntimamente ligado de la mano de la pobreza de las mujeres y diversidades sexogenéricas. O sea, acá y en el mundo, las más pobres entre los pobres somos las mujeres, ¿no? Entonces hay un impacto también en la pobreza y la desocupación, van generando todo un contexto factible para el recrudecimiento de las violencias en general y de la violencia contra las mujeres en particular. El promedio es que ha habido un femicidio cada 31 horas, o sea, estamos hablando casi un femicidio por día. También sabemos, ¿no?, que los femicidios son la expresión más extrema de las violencias, ¿no? Siempre que hablamos del iceberg de las violencias, bueno, es lo que se evidencia como la forma más extrema. Pero para que existan los femicidios aceptadas y naturalizadas por la sociedad, entonces me parece que también es importante para quienes trabajan e intervienen en los equipos de salud, poder tener una mirada puesta en cómo son esos abordajes y en dónde nosotras debemos indagar al momento de tener alguna presunción de que pueda haber alguna situación de violencia, digo, cuando es individual, y después cómo se puede abordar desde la construcción de redes comunitarias la problemática, ¿no?, de una manera más general. Bueno, como les decía antes, los femicidios que nosotras relevamos son los femicidios directos, pero también son los femicidios vinculados, o sea que son las personas a las que el agresor asesina como manera de vengarse de la mujer. Acá están los hijos, las hijas, están las parejas actuales, algún miembro de su familia o persona cercana. Los lugares de femicidio, esto siempre nosotras lo decimos, los lugares donde más suceden son en el hogar de la víctima, ¿no? A diferencia de lo que por ahí se cree en el imaginario social, que las mujeres estamos más desprotegidas en el espacio público, no. Quienes ejercen más violencia y las peores formas de violencia son nuestras parejas, ¿sí? Y suceden dentro de nuestro hogar. Fíjense si acá no hay un montón para tener de alertas y de pensar en estrategias desde el abordaje de la salud, y por eso insisto, desde la mirada comunitaria, ¿no?, que es muchas veces el lugar desde donde una puede entrar por distintos lugares a abordar la prevención, la sensibilización, en el encuentro con otras, ¿no? Como ir construyendo esa red por abajo que es tan necesaria y que nos va fortaleciendo. Bueno, de la mano de que el hogar es el lugar en donde más violencia se ejerce contra las mujeres y en donde los datos dicen nos asesinan más, vamos a ver que quienes ejercen esta violencia son principalmente nuestras parejas, exparejas, familiares o vínculos cercanos. ¿Querés pasarla? ¿Sí? Entonces, fíjense, más del 80% de los agresores son parejas, exparejas, familiares o conocidos de la víctima, ¿no?, reforzando esta idea. Y por eso es tan difícil que las mujeres puedan llevar adelante una denuncia o que puedan sacar a la luz esta problemática, porque son los padres de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, seguramente a lo largo espero que a lo largo de la carrera hayan podido hablar del círculo de la violencia y lo complejo que es para una mujer hacer una denuncia y tal. Pero esta es la realidad, ¿no? O sea, son las personas que dicen querernos, las personas que ejercen las peores formas de violencia. Cuando llegamos a un femicidio, por supuesto, ya pasamos por todas las otras formas de violencia, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy atentas, ¿no? Porque, como bien dijiste vos también, Viviana, todas las formas de violencia van de alguna manera socavando nuestra integridad, nuestra autoestima, ¿no? Y eso conlleva a que luego sea cada vez más difícil. Por eso, de nuevo, la importancia de no estar solas, de construir red, de estar y tener confianza en las personas que sabemos que van a poder darnos una mano, así sea una escucha. A ver, vamos a seguir. Bueno, el acceso a la justicia es lo que hablábamos antes. Al ser tan compleja esta problemática
¿no? Esto de que las mujeres tienen que ir a denunciar a las personas con las que conviven, las denuncias son bajas, ¿no? Vamos a ver que, son bajas y a la vez son alarmantes estos datos. O sea, si el 17% de las mujeres asesinadas había llegado a dar una voz de alerta a una comisaría, a un juzgado, fue a decir, me van a matar. Y ahora vemos que las mataron, o sea, que acá habla también del sistema de justicia, los déficits enormes que tiene y el atraso que tiene en materia de incorporar la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres y diversidades en su capacitación y en su intervención, ¿no? Y acá también debe ser uno de los lugares en donde también ustedes muchas veces se encuentran actuando, digo, como efectores de salud. En algunos lugares seguramente tienen que recurrir frecuentemente a ver qué pasa con la justicia ante situaciones que puedan observar de violencia. Y bueno, lo cierto es que todavía está muy atrás esa institución en relación a incorporar esta perspectiva de género. Y por supuesto el gobierno actual le da todo el espacio y libertad para que no lo hagan, ¿no? Porque si era un lugar en donde se resistía la incorporación de la capacitación académica de la justicia, bueno, ahora olvídense, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dicen estos datos? No solo nos dicen que esas mujeres fueron, denunciaron e igualmente la justicia nos garantizó el acceso a la justicia, no les brindó las medidas de protección de manera adecuada para que el agresor no vuelva a acercarse. Nos dice que el resto de las mujeres que no denunciaron por algo lo hicieron, ¿no? O sea, en realidad hay una doble lectura, o sea, son muchas más las mujeres que no denuncian que las que van a denunciar. ¿Y esto por qué? Porque no hay ninguna expectativa en que la justicia vaya a resolver la situación que estamos atravesando. Entonces, ¿a dónde nos toca ir? ¿No? Y si sumamos a eso esta situación de precariedad en nuestras vidas, esta dificultad para tener autonomía económica, listo, nos quedamos ahí. O sea, ¿no? Si no fuese, digo, no, insisto, por las organizaciones y por las redes que hemos construido y por lo que hemos ganado y conquistado a fuerza de lucha, como fue en la gestión anterior, al menos con un ministerio, aunque sea para ir a reclamar, la situación es de muchísima precariedad y estamos en un contexto de vuelta atrás muy fuerte, en donde más que nunca tenemos que hacernos presentes de otros lugares, ¿no? Pero bueno, el dato también es que la mayoría de las mujeres deciden no denunciar, por falta de credibilidad, porque si denuncio y después ¿qué pasa? Bueno, hace poquito un informe de ELA, junto con otras organizaciones, daba cuenta de que el recorte fue tan grande que a gatas están sosteniendo la línea 144 y que también las operadoras de la línea han dicho que hay muchas mujeres que consultan pero que están decididas a no denunciar porque se ven en una situación de tanta fragilidad económica que no pueden pensarse una vida por afuera de la dependencia económica de ese agresor. Estamos volviendo atrás, imagínense cuánto. No digo que esto lo hayamos resuelto, ¿no? No ha estado resuelto nunca porque nunca ha estado resuelto que las mujeres podamos disponer de nuestras vidas de manera autónoma, pero habíamos dado algunos pasitos y nos quieren llevar mucho más atrás. Bueno, agresores miembros de la fuerza de seguridad, esto nos habla de cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Y cuando hay un hombre que pertenece a una fuerza de seguridad y tiene un arma, ese factor de riesgo es mucho más grande, ¿no? Y que no son pocos los casos que han cometido los integrantes de las fuerzas de seguridad. Lo que les decía antes, cuántas infancias, cuántos niños, niñas, niñes han quedado huérfanos producto de la violencia machista. Este es otro dato terrible, porque ¿qué pasa con esos pibes después, no? O sea, en muchos casos hasta los crían las familias del agresor. Conquistamos la ley Brisa también, ha sido una ley de reparación económica para estos pibes, pero también es bastante engorrosa que salga porque depende de los tiempos de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, es como ahora estar muy atentas y atentos a cómo viene, cómo viene la implementación de las leyes que resguardan determinados derechos. Esa es una de las tareas de este momento también, ¿no? Denunciar cuando esto no se está cumpliendo. Intentos de femicidio, este es un dato que nosotras incorporamos en el 2021 y les cuento por qué, porque hasta el momento no salía en los medios esto como una variable a tener en cuenta y a la hora de analizar. Entonces incorporamos esta categoría, ¿no? Los intentos de femicidio son los casos en los que está la intencionalidad de matar y no llegan a hacerlo y nosotras decimos, bueno, no llegó a hacerlo, pero la intención estaba, con lo cual
Estos habían sido potenciales casos de femicidio y hemos visto también cómo con el pasar del tiempo se han ido incrementando, ¿no? Miren en el 2023, o sea, hay más intentos de femicidios directos, intentos de femicidio directo y vinculados que femicidios, con lo cual, tremendo el dato. Bueno, lo mismo en relación a los intentos de femicidios vinculados. Esto es interesante porque, digo, nuestras fuentes son los medios de comunicación, gráficos y digitales de todo el país. Entonces nos llegan las alertas diariamente de estos casos, ¿no? ¿De qué nos habla también un poco? De si los medios abordan o no y cómo lo abordan al tema es un termómetro para nosotras, ¿no? Este informe que nosotras presentamos en la legislatura hace poquito tiene como un anexo que tiene que ver con el análisis de la cobertura de los casos por parte de los medios, en donde nos interrogábamos a nosotras mismas, pero también fuimos con interrogantes a periodistas feministas y transfeministas para que nos dieran su opinión, porque notamos que nos llegaban muy pocas alertas. O sea, hasta el caso de los lesbicidios de Barracas, era un vacío enorme de alertas de caso. Entonces una se pregunta naturalmente, bueno, ¿qué pasa? ¿No hay? No, no es que no hay, sabemos que no. ¿Se come la agenda otro tema? La pobreza, el desempleo, la inflación, ¿sí? La locura de locura, lo terrible del presidente que tenemos por el mundo. Bueno, ok, puede ser, pero ¿qué más está pasando en los medios? ¿No? Entonces, bueno, fuimos al encuentro con periodistas a ver que nos digan, nos den su mirada. La verdad que no es algo muy positivo, pero bueno, de cómo el releve en los medios va a depender nuestro registro. Digo, eso se los quería decir. Entonces, en la medida que esto fue apareciendo, nosotras vimos la necesidad de ir sistematizándolo, por eso es que son datos que no todos datan, ¿vale?, del 2015, sino que se fueron incorporando con el correr del tiempo. Y retomo algo en relación a lo de los periodistas, las periodistas comprometidas en la temática, y algunas reflexiones en relación a esto que ellos nos compartían. El informe después igual se los puedo mandar para que lo vean completo, si les sirve quizás también para compartirlo o replicarlo, obviamente desde ya más que agradecidas. Paula Jiménez de Filo News nos decía, que es una periodista feminista que viene tomando esto hace mucho tiempo, nos decía que es un tema que no solo ya no lo abordan los medios con la intensidad que lo hacían antes, pues ni una menos, sino que es un tema que tampoco le interesa a las audiencias, ¿no? Es como tuvimos un pico en el 2015, a partir de ahí empezaron a ser políticamente correctos muchos de los medios, entonces ya no hablaban de crímenes pasionales, hablaban de femicidio, ya no siempre en la sección policial, sino en la sección sociedad, ¿no? Bueno, fuimos dando algunos pasitos también ahí, porque el reclamo Ni Una Menos también fue dirigido claramente a los medios como reproductores, ¿no?, de estos estereotipos que generan estas desigualdades tan grandes de género. Entonces ella dice, no son solo los medios que no lo toman, sino es la sociedad que no está demandando esa noticia, ¿no? O sea, las audiencias están, por un lado, la sociedad ha naturalizado este problema, lo pusimos en evidencia. Antes no éramos un país machista, el 3 de junio asumimos sí lo somos, y hoy, dice Paula, son palabras de ella, esto ya no le importa a la sociedad. O sea, aceptamos que somos machistas, lidiamos con esto, se naturaliza, ¿no? Como en muchos casos la pobreza, que está absolutamente naturalizada. Ok, entonces dice, bueno, ¿qué estrategias se tienen que dar los medios, ¿no? Bueno, y en eso cuánto también podemos aportar desde los feminismos, ¿no? Construyendo nuevos relatos por la positiva. La sociedad demanda y tiene la necesidad de buscar noticias buenas, en el sentido de que no sean siempre algo negativo, ¿no? Entonces, bueno, esto otro desafío, digo, pero bueno, es otro de los enfoques que tenemos que empezar a pensar también, porque la sociedad justamente es el lugar al que queremos nosotras interpelar para volver a construir consensos y acuerdos que nos ponen en un lugar de, bueno, ir por más, nunca por menos. Los transfemicidios, también nosotras arrancamos en el 2020, nos pasaba algo muy contradictorio en los primeros años, que era que prácticamente no había casos. Entonces, no salían en los medios, que es otra cosa. Entonces decíamos, no vamos a mostrar un caso de un transfemicidio cuando sabemos que son muchos más, para
instalar algo que no es real, ¿no? Entonces no vamos a ir por un subregistro. Pero después dijimos, bueno, no, si mostrémoslo y denunciemos que esto, que se evidencia como, igual no son pocos casos, nunca son pocos los casos, responden que los medios de comunicación no valoran las vidas de las personas trans, por eso directamente no se hacen visibles en los medios de comunicación. Entonces pueden poner cualquier titular en relación a si una persona trans ha sido asesinada, pero nunca lo van a abordar desde una problemática ligada a los crímenes de odio, a las violencias de género, ¿no? De identidad de género, etcétera. Pero bueno, nosotras siempre decimos igual que existe el observatorio de los casos de crímenes de odio, que ahí está la información completa. Esto es lo que dicen los medios que hubo, que esto también sabemos que es un subregistro. Bueno, ese es el código QR, si quieren descargarlo al informe pueden hacerlo, está también en nuestras redes. Nada, yo pensaba que por ahí muchas veces piensa que la formación profesional está teñida de estas gafas violetas y la verdad es que no, ¿no? Yo digo, ¿cuántas materias y de qué manera abordan durante la carrera las problemáticas ligadas a las violencias y desigualdades de género, ¿no? Digo, no sé ustedes como profesionales de la salud, si tienen que pensar su formación, ¿qué porcentaje le asignarían a la mirada o a la hora de incorporar esta mirada y este enfoque en su práctica profesional? 0. Son materias optativas, ¿no? Entonces me parece que ya, si las tenés. Bueno, y esto pasa en trabajo social, pero pasa en todas las carreras, Entonces creo que ahí también hay toda otra lucha, ¿no? En el ámbito de la educación, nosotras necesitamos profesionales comprometides con incorporar esta perspectiva en todos los niveles de intervención. Porque incluso cuando nosotras hablamos de esta formación necesaria para nuestra práctica profesional, una dice, bueno, escindida de su vida. No, en realidad esta formación nos permite vernos individual y colectivamente. Entonces, porque no es que una profesional, por ser profesional, va a dejar de haber atravesado una de estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, cuando también hablábamos con Alina de los protocolos y le acercaba el protocolo de abordaje de las violencias por motivo de género que construimos en Secretaría General de la Presidencia con un equipo de laburo muy piola, bueno, lo primero que decíamos es para poder tener esta mirada de cara a la sociedad, tenemos que tener total claridad de que necesitamos transversalizarlo en nuestras vidas, adentro de nuestras casas y afuera de nuestras casas. No es algo que nosotras lo tomamos, bueno, sí, el caso, ping, me saco, soy una, vuelvo a mi casa, soy otra. No, somos mujeres, somos parte de estas sociedades patriarcales en donde los que están en juego son nuestros derechos, nuestras posibilidades, nuestras oportunidades, ¿no? Nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra autonomía. Entonces, necesitamos seguir haciendo fuerza para que las currículas incorporen estas materias tan necesarias y que no sean optativas, porque ustedes que están acá están preocupadas para ver cómo hacen para incorporar esta mirada, pero ¿cuántas no están acá hoy? ¿No? Entonces creo que esa es parte de la necesidad de ver cómo, bueno, y creo que esto sirve y aporta ver la realidad así tan duramente, quizás en otras compañeras, colegas, para que vean que hay que asumir una posición que es política. ¿Sí? No hace falta que diga que no partidaria, política. ¿Desde qué lugar se asume la profesión? ¿Con qué mirada se interviene? Y cómo en esa intervención situada y responsable nos vamos encontrando con otras, con otros, que nos van permitiendo hacer una reflexión que va en sintonía directa con las necesidades nuestras y colectivas del lugar en el que estamos, y esto tiene que estar necesariamente. Así que desde ahí, un humilde aporte desde lo que nosotras, desde el observatorio, construimos como herramienta para la intervención en todos los ámbitos en donde sea necesaria. Muchas gracias.